Mauri, charlábamos más temprano del número del CREVA, de la inflación para nuestra ciudad en el mes pasado. Te está escuchando para charlar un poco del informe el economista Gonzalo Sevilla. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, desaceleración es lo que marcaron, ¿no? En relación al mes anterior. Sí, así es. El marzo nos había arrojado 3,4 y acá nos arrojó un 2,7. Es una leve desaceleración. De todas formas, seguimos en números altos. Un dato a destacar de lo que nos dio abril fue que alimentos y bebidas se ubicó nuevamente por arriba del nivel promedio, con un poquito más del 3%. Y también lo que fue indumentaria, 4,4. Digamos, en general, en Bahía Blanca, lo que es el rubro de indumentaria nos impacta un par de meses más tarde lo que es Capital Federal. Hubo recambio de temporada y acá lo hemos notado. Y también lo que es equipamiento y funcionamiento con un casi 5%, que si lo desglosas, lo que se encuentra ahí es el aumento del salario del personal doméstico, con casi un 10%. Y después tenés un 4% en artículos para limpieza, 5,6% en artefactos electrodomésticos, etcétera. Es decir, son números de 4,9 equipamiento, vivienda 4,4 y alimentos y vida 3,1, que los tres rubros se ubicaron por encima del 2,7. En el caso de alimentos y bebidas, por ejemplo, cuando empezás a detallar, hay algunos que tienen subas mucho. Sí, te diría que muchos artículos por encima del 5%. Empezás a mirar la lista y tenés desde aceites y grasas 5%, tenés azúcar, huevos, tenés leche, tenés alimentos preparados, semi preparados, carne de ave fresca, que sería pollo, carne vacuna, todos arriba de 5%. Te diría que entre 5 y casi 7%. Y ese es el dato que uno mira, ¿no? Digamos, puede subir indumentaria porque hubo un cambio de temporada, pero el que más nos impacta y es parejito en todos los meses es justamente el rubro de alimentos y bebidas. Claro. En este caso, bueno, de 2,7% veníamos, me dijiste, del mes anterior. Veníamos con 3,4. 3,4, igualmente son cifras altas. ¿Qué significa, digamos, en perspectiva o en proyección? ¿Puede tener que ver con lo que planteaba el gobierno de frenarlo o alguna particularidad de este mes y ya para el que estamos transcurriendo igualmente va a haber algún impacto particular? A ver, si uno hiciera la cuenta, hay una cuenta que uno dice, bueno, si a partir del mes de abril hasta fin de año se mantuvieran 2,7 mensual todos los meses, llegaríamos a una inflación anual de arriba del 40%. Indudablemente tiene que seguir bajando del 2,7, por lo menos que nos dio a nosotros en el CREVA. Hay algunas consultoras que estiman que va a estar alrededor del 4. Vamos a ver qué es lo que dice el INDEC la semana que viene. Pero si estuviera en el 2,7 de acá a fin de año, sería alrededor del 40%, lo cual es una inflación muy grande, cuando nosotros en Bahía nos dio cerca del 45, un poquito más del 45. Indudablemente debiera seguir bajando para que tenga efecto el plan del gobierno. Bueno, obviamente mucho tiene que ver con el dólar. Se ha cambiado la política en ese sentido del Banco Central. ¿Qué opinión tenés? Sí, totalmente. Digamos, todo esto está sujeto a que el dólar no tenga sobresaltos como ya lo hemos vivido. Si bien sobre fines de abril hubo algún par de días en los cuales saltó el precio del dólar, evidentemente no repercutió en la última semana en cuanto a precios de los que hemos tomado nosotros. Tenemos que ver qué es lo que pasa en mayo, pero con esta política de prácticamente anclar el dólar y no dejarlo escapar, incluso a discreción del gobierno en cuanto a monto y con frecuencia, que es algo ahora que no sabemos. Antes sabíamos que entre tales franjas no iba a intervenir, esa franja se achicó, después dijo, no, ahora aún estando dentro de las franjas, voy a intervenir cuando yo lo decida, y si se fuera por arriba de la franja, en vez de 150 millones, voy a inyectar hasta 250 millones. Y evidentemente enfocó todos los cañones a que el dólar prácticamente esté congelado y lo mantenga bien, digamos, a rajatabla, de manera que no impacte en absoluto a precios, que es lo que más le interesa hoy trabajar el gobierno. Eso con la mirada puesta a corto plazo, y una política de esa característica, ¿qué impacto tiene en el mediano y largo plazo? Bueno, que sí, habrá que ver el tema de las encuestas políticas, cómo le siguen dando al gobierno. Si no cambiaran, posiblemente haya alguna presión sobre el alza en el tipo de cambio.
y habrá que ver cuánto está dispuesto el gobierno a sacrificar de reservas. Incluso muchas de esas reservas no son nuestras, son prestadas, y hay que ver si el Fondo Monetario también está dispuesto a que el gobierno sacrifique mucha cantidad de dólares en parar el valor o el tipo de cambio. Eso lo marcaban algunos economistas, digamos, lo termina habilitando el fondo a una costa de sus propias reglas, ¿no? Digamos, de no entregar dólares Sí, el fondo apuesta y avala al gobierno actual. Y bueno, está bien, es una decisión del fondo, decir yo quiero que sigas vos, o que siga el gobierno actual, entonces te habilito a que esté disponible ante cualquier precaución. Con, digamos, la gravedad que si se nos van muchas reservas, como fue el año pasado, digamos, tengamos unas reservas muy débiles. Hoy gran parte de las reservas no son nuestras, son prestadas. Entonces, encima que se nos van y no es plata nuestra, después tenemos que generarla en forma genuina. Y generarla en forma genuina se puede hacer a través de una balanza comercial superavitaria, y para poder tener una balanza superavitaria tenemos que colocar muchos productos nuestros al exterior, cosa que hoy no está ocurriendo. Una última, hoy sí. Los medios destacan la posibilidad de algún impacto en base a los cambios en la guerra comercial Estados Unidos-China. ¿En qué se puede traducir eso en la economía argentina? No, y en realidad todas las economías emergentes, cualquier digamos, rispidez entre estos dos países que vos mencionás, nos complican, porque los capitales van de un lado al otro, porque hay restricciones, porque aumentan el proteccionismo en estos grandes países, y nosotros, como también gran parte de nuestras exportaciones van a China, grandes movimientos de capitales y de políticas pararancelarias, etcétera, nos complican a todos los países latinoamericanos y emergentes, y más Argentina, porque te darás cuenta que cuando el dólar, el precio del dólar, digamos, aumenta en el mundo, en nosotros aumenta mucho más. Si hay una devaluación en Brasil de 1%, el nuestro es del 3 o 4 en el día. Es decir, nosotros estamos mucho más vulnerables que el resto de nuestros colegas emergentes. Entonces, que continúe la guerra entre estos dos países, entre las dos potencias internacionales, complicará a Turquía, complicará a países del este de Europa, y también América Latina, pero Argentina mucho más, porque estamos con un riesgo país incluso cercano a los 1000. Entonces, cualquier pequeño movimiento, nosotros seríamos más perjudicados que el resto de nuestros colegas. Gonzalo, muchas gracias, buen día. No, por favor, buen día, adiós. Hasta luego. Allí estaba Gonzalo Semilla, economista jefe del